Me han pedido que dé una conferencia sobre los valores democráticos y la participación ciudadana. Y yo les he traído una conferencia que se llama La democracia en las Américas, principios y valores de la democracia, que es lo mismo, pero que enfoca la presentación desde el punto de vista de lo que es la institución fundamental en la cual va a trabajar difundiendo y promoviendo y defendiendo los principios y valores que es la democracia. Esa es la tarea que se impone hoy día con la inauguración de la Escuela de Valores Democráticos y de Participación Ciudadana. La democracia en las Américas, los valores de la democracia, los principios y valores de la democracia. Establezcamos un marco teórico. Para hablar de determinadas cuestiones es bueno saber de qué estamos hablando. Y en el marco teórico les propongo revisar los conceptos de lo que son principios y de lo que son valores. Los principios están entendidos como el conjunto de preceptos de carácter universal que permiten la vida armoniosa en la sociedad y se reconocen como principios universales la vida, la libertad, la humanidad, el bien, la igualdad, la moralidad. Los valores son en cambio el conjunto de normas o cualidades que permiten al individuo actuar de acuerdo a lo que se considera correcto. Y hay valores que son éticos, hay valores morales, hay valores religiosos, hay valores cívicos, hay valores familiares, hay valores personales. Los valores tienen que ver con la cultura. Los principios tienen que ver con el ser humano en general. Por ejemplo, los valores éticos, para citar un ejemplo de esta clase de valores que hemos señalado, son la empatía, el amor, la paciencia, la gratitud, el perdón, la humildad. En ese sentido, y entendiendo lo que son principios y valores, digamos otro concepto en el marco teórico que es la democracia. Ya que vamos a hablar de los principios y valores de la democracia, vale la pena saber qué es la democracia. La democracia por muchísimo tiempo ha sido objeto de definiciones, de estudios, de concepciones filosóficas, desde Aristóteles, que introduce la palabra, hasta opiniones que recorren toda la historia de la humanidad. Se dice que la democracia es el gobierno de la mayoría, pero se dice también que la democracia es el sistema de gobierno establecido para garantizar a las minorías. Se dice que la democracia es el mecanismo, el sistema de gobierno para defender la libertad y los derechos humanos. Se dice que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. De todas las definiciones que ustedes puedan encontrar de democracia y de todos los debates filosóficos y políticos que se han librado a través de la historia, hemos llegado en las Américas a un punto en el cual los sistemas del derecho internacional han establecido un concepto de democracia y lo han convertido en ley. Y lo han hecho a través de lo que se conoce como la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú. Eso me lleva al siguiente punto de esta exposición, que paso del marco teórico al marco jurídico, para decir en el marco jurídico que la democracia está establecida como norma fundamental, obligatoria, como ley para todos los estados de las Américas, por lo que es una carta fundamental, una carta internacional, un tratado internacional, que se llama la Carta Democrática Interamericana, que proclama en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y en vez de detenerse en una definición de democracia, lo que hace la Carta Democrática Interamericana en el artículo tercero es darnos los elementos esenciales de la democracia. Y de nuevo vamos al concepto de lo que estamos hablando. Elemento esencial quiere decir aquello que si se quita de la cuestión o del objeto de qué se trata, esa cuestión o objeto desaparece. Y la Carta Democrática Interamericana enuncia 5 elementos esenciales, entre otros.
El primero, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y los derechos fundamentales. El segundo, el acceso al poder o su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Luego habla de la separación e independencia de los órganos del poder público. En cuarto lugar, la celebración de elecciones libres, justas, transparentes, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. No solamente tienen que ser libres, justas y transparentes, tienen que estar fundadas en el derecho de igualdad que supone el sufragio universal, donde cada ciudadano representa un voto, que expresa a su vez en conjunto el concepto de soberanía popular. O sea, el poder dentro de un Estado democrático está en el pueblo. Eso nos va a llevar, como vamos a ver más adelante, al concepto de que los gobernantes son mandatarios, son apoderados, no son dueños del poder. Y el elemento quinto de los elementos esenciales de la democracia es la libre organización política. O sea, respeto a la libertad y a los derechos humanos y derechos fundamentales, Estado de Derecho al acceder y al ejercer el poder, separación e independencia de los órganos del poder público, no puede haber concentración de poder, elecciones libres y limpias, voto universal, soberanía popular y libre organización política. Eso es la democracia. Y ya más allá de las concepciones filosóficas de las que se quiera acompañar o de los conceptos académicos que se le quiera poner a la democracia, en las Américas la democracia está determinada por ley. Y permítanme explicarles por qué en este marco jurídico. Porque en el derecho internacional, la manera como los sujetos principales del derecho internacional, que son los estados, se relacionan, es a través de acuerdos. Esos acuerdos se llaman tratados o convenios internacionales. Y los tratados, así como los contratos entre privados, tienen una gradación que van desde acuerdos verbales, desde notas reversales, y la expresión más importante, más mandatoria, más obligatoria de un tratado es lo que se llama una carta, que es un tratado constitutivo, porque a través de las cartas se acuerda la creación de organismos internacionales, se acuerda la creación y el reconocimiento de principios y valores internacionales que van a ser de vigencia universal, o de la vigencia que alcance la competencia de los estados que son parte de ese tratado. Y la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, es una carta. O sea, es un tratado fundamental, es como una constitución política, que está hablando de la democracia para las Américas, con estos dos conceptos, entre otros, que les acabo de mencionar. El primero, de que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y el segundo, de que hay 5 elementos esenciales de la democracia, que cuando falta cualquiera de esos elementos esenciales, la democracia simplemente se acabó. Cierro con esto el marco jurídico y reiterando e incidiendo en el hecho de que la Carta Democrática Interamericana tiene fuerza de ley en los países de las Américas, es obligatoria y tiene, como se ha demostrado aquí, la deficiencia de que no tiene sanciones efectivas. Hay un mecanismo de sanciones, pero que hasta aquí no han resultado efectivas. Lo que no quiere decir que la ley no exista, lo que no quiere decir que la Carta no sirva, porque cuando se viola la democracia, lo primero que hace la Carta Democrática Interamericana, cosa que no existía antes de su vigencia, es señalar a los violadores, es proteger a los afectados y es mostrar que se está incumpliendo una ley de carácter internacional y de carácter nacional. Establecido ese marco de referencia teórico y el marco de referencia jurídico, aceptado como tiene que ser, que la democracia, además de ser una aspiración, además de ser un objeto de discusión, es una obligación en las Américas. Veamos ahora el aspecto referido a lo que
son los valores de la democracia a los que se refiere esta escuela que hoy día se está inaugurando. Los valores, en otra acepción, son un conjunto de buenas cualidades que distinguen para que se pueda convivir en la sociedad humana y para que se pueda desarrollar en armonía. Los valores democráticos son reconocidos como las características, las cualidades, las ideas, las creencias aceptadas en una sociedad dirigidas a sostener la democracia y a llevar adelante lo que se llama el proceso democrático. Si ustedes buscan en la internet, en los diccionarios, en los libros, en los tratados, van a encontrar una cantidad de conceptos que confunden respecto a la democracia, como a cualquier otra institución, lo que son principios con valores. Las organizaciones electorales de todos los países de las Américas y los organismos electorales estatales de algunos países federales como México, por ejemplo, se han dado la tarea de generar mecanismos de difusión de los valores democráticos, difusión de los principios democráticos, y lo que hacen es volver a lo que la Carta Democrática Interamericana presenta con esos 5 elementos esenciales. Porque todos estos instrumentos reconocen como ejemplos de valores fundamentales de una democracia la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la participación, el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad. Agarren cualquiera de estos conceptos como principio o como valor, para no discutir la conceptualización que hemos fijado al empezar esta charla, y verán ustedes que todo nos lleva a los elementos esenciales de la democracia, al artículo 3 de la Carta Democrática. Porque la Carta Democrática, y aquí es bueno recordar esto, es el resultado de un proceso de una década, de más de 10 años, que se desarrolla en la última parte del siglo XX. Cuando los países de América Latina vuelven a la democracia, en la década de los 70 y en la década de los 80, se pone en marcha una necesidad de institucionalizar y de proteger el sistema democrático. Y para eso se empieza a negociar a través de diferentes reuniones en el marco de la Organización de Estados Americanos, que van de Costa Rica a Canadá, a México, al Uruguay, y que rematan en Lima lo que debería ser la democracia, lo que es la democracia y lo que debería ser la defensa de la democracia en las Américas, y esa es la Carta Democrática Interamericana. Una Carta Democrática Interamericana que se firma el mismo día en que Estados Unidos estaba sufriendo el ataque terrorista a las Torres Gemelas y los ataques terroristas en territorio continental, el 11 de septiembre del año 2001. Una Carta Democrática Interamericana en la que, en ese momento de la historia, uno de los más interesados de que se firme era el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, porque estaba en una situación de absoluta inestabilidad y con riesgo de caer, y trataba de ampararse en la Carta Democrática Interamericana y en los principios, valores y disposiciones legales que ella contiene para mantenerse en el poder. Después sería el más grande violador y desconocedor de esa Carta Democrática Interamericana, y con la imposición y con la llegada de la mano de Chávez, de insulsa a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, esta organización y la Carta Democrática vivirían 10 años de oscurantismo, de postración y de violación de los principios y de la democracia. En ese sentido, hablando de lo que son los principios y valores de la democracia, vale la pena hablar de lo que es la percepción de la democracia por parte de la gente. Y respecto a la democracia, el siglo XXI, que es el siglo en el cual se han expandido las dictaduras, ustedes saben que el año 1999 solo había una dictadura, la de Cuba, que agonizaba. Llegó Hugo Chávez al poder, corrió a Cuba a asistir a Fidel Castro, y pusieron en marcha un proceso muy encubierto, que empezaron llamando Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después lo llamaron Socialismo del siglo XXI, hoy día se denomina castrochavismo, y pasó de ser un proyecto político regional de liberación
hacer nada más ni nada menos el cumplimiento del sueño de Fidel Castro de internacionalizar lo que él llama su revolución, estableciendo en las Américas un sistema de crimen organizado transnacional, que es hoy día el que oprime a los pueblos de Venezuela, de Bolivia, Nicaragua, que amenaza a la Argentina, a México, al Perú, a Chile, con los diferentes gobiernos que allí se han establecido. En ese sentido, me interesa mucho, hablando de la escuela que hoy día se está inaugurando, me interesa mucho que nosotros reparemos en lo que la gente piensa, en lo que la gente cree y en lo que la gente sabe de democracia. Yo he escuchado en muchas ocasiones, en el momento en el que bajo la bandera de populismo, que es la exacerbación de lo popular, y en el marco de la democracia, crecía o se fundaba o se organizaba el socialismo del siglo XXI con el Foro de Sao Paulo para convertirse en castrochavismo, he escuchado mucho la frase de que la gente no come democracia, que la gente necesita resultados. Y claro, Chávez les llevaba refrigeradores, les regalaba bienes para cada elección. En Bolivia se sobornaba prácticamente a los sectores populares para que vayan a votar por Evo Morales. Lo mismo se repetía en Nicaragua. Y a la vuelta de eso se cogía a los líderes implicados en corrupción para perdonarles su corrupción a cambio de que apoyen al gobierno de minoría que se había establecido y se empiecen a organizar las dictaduras en Venezuela, en el Ecuador, con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en la Nicaragua de Ortega. La gente no come democracia. Pero estas 2 décadas y un poco más del siglo XXI, con la instalación de la dictadura en Venezuela, de la dictadura en la que ha salido el Ecuador, de la dictadura que se afinca cada vez más en Bolivia y en Nicaragua, nos ha enseñado que la gente no es libre sin democracia. Y nos ha enseñado también que la gente no sabe el valor de la democracia hasta que la pierde, como todo en esta vida. La gente no aprecia lo que tiene sino hasta que lo ha perdido. Y en ese sentido se genera una lucha y se genera una disputa que tiene que ser cubierta por instituciones como la que ustedes están fundando hoy día para cumplir los objetivos que debieran cumplir los gobiernos, que debieran cumplir las entidades educativas, que debieran cumplir las fundaciones, que deberían cumplir los padres de familia, de educar a la niñez y a la juventud sobre lo que es la democracia. La democracia tiene muchas críticas, la democracia tiene muchos señalamientos, porque la democracia no es perfecta. A la democracia se la señala por corrupción, sí, hay corrupción en los sistemas democráticos, pero hay mucha más corrupción en las dictaduras. La diferencia entre la corrupción en democracia y la corrupción en dictadura es que con la libertad de prensa y con la libertad de expresión y con tribunales independientes se puede denunciar la corrupción en democracia, se puede juzgar la corrupción en democracia y se puede sancionar la corrupción en democracia. En cambio, en dictadura lo que prima es la impunidad y lo que se reprime más bien es la denuncia de la corrupción de quienes detentan indebidamente el poder. La corrupción es un elemento innato al ser humano y no puede ser aceptada en este tipo de discusiones como uno de los prejuicios contra la democracia, porque la dictadura lo hace bastante peor. Y así como la corrupción, el tema de la justicia, por ejemplo. La justicia en Latinoamérica siempre ha gozado de mala fama, pero lo que llama justicia el sistema de las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, no es sino un mecanismo de linchamiento donde los jueces han sido convertidos en verdugos y donde lo que llaman sistema de justicia no son sino el aparato represivo para ejercer la forma de gobierno que tiene el castrochavismo, que es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es otra cosa que generar miedo colectivo, de generar miedo en el ciudadano, generar miedo en la población, porque eso se logra a través de encarcelamientos, a través de matanzas, a través de persecuciones, a través de las 2 características esenciales que tienen las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Represión con presos políticos y un gran exilio político. Y de esa manera se logra el resultado del terrorismo de Estado, que es que las poblaciones en general asuman conductas que de otra manera no hubieran sido aceptables, que no hubieran asumido y que lo hacen por miedo. Ese es el resultado del terrorismo de Estado.
Y cuando se levantan, cuando reclaman, cuando la resistencia civil se expande, como ha sucedido en julio del año pasado en Cuba, como sucedió el 2019 en Bolivia, como ha sucedido en reiteradas ocasiones en Venezuela y como se está tratando de aplacar desde el 2018 en Nicaragua, lo que viene es la represión, la utilización del terrorismo de Estado a través de su sistema de justicia, las sanciones exacerbadas con delitos de lesa humanidad y la protección de detentar indefinidamente el poder para ser impunes. O sea, comparen ustedes para llegar a la conclusión que la más mala de las democracias, yo no sé cuál es la más mala, no hay democracia mala, hay malos gobiernos, que es otra cosa. Y en democracia el mal gobierno es siempre una posibilidad. En dictadura no, porque como son eternos, no hay posibilidad de reclamar y ni hay posibilidad de cambiar. La esencia de la democracia, en cambio, es que se puede señalar al mal gobierno y ese es otro tema que no hay que confundir. No hay que confundir el sistema con el operador del sistema. El sistema es la democracia y el operador del sistema es el gobierno, que puede ser en general malo. Y respecto a la democracia, a lo mala que es la democracia, yo les quiero recordar un concepto de Winston Churchill que dijo que efectivamente la democracia era el peor de los sistemas que había inventado el ser humano, con excepción de todos los demás. Porque en mi concepto, la democracia no se trata de un sistema perfecto, es un sistema permanentemente perfectible, que se perfecciona en base al uso de la libertad y al uso de las propias instituciones del sistema democrático, que ya hemos mencionado, son la división e independencia de poderes, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, que no es otra cosa que la ley. Con esas descripciones, pasamos al siguiente punto, que es un breve análisis de la realidad del siglo XXI en las Américas, en relación al tema que estamos analizando, que es la democracia. En el siglo XXI en las Américas, la democracia ha sufrido un gran momento de gloria, que es la firma de la Carta Democrática Interamericana, pero ha sufrido un gravísimo retroceso porque de una dictadura del año 1999, hoy día tenemos 4 dictaduras consolidadas. Tenemos 2 gobiernos paradictatoriales, que son México y Argentina, y tenemos 2 países en riesgo con gobiernos que han proclamado su castrochavismo, pero que están retenidos por la fuerza de la institucionalidad democrática de sus países, que son Perú y Chile. Y tenemos unos países en la sombra, amenazados por unas elecciones, en las cuales el sistema dictatorial transnacional es experto en convertir las minorías relativas en mayorías absolutas, que son Colombia y el Brasil. El escenario para la democracia es un escenario crítico. Y es un escenario crítico porque además el sistema dictatorial se ha hecho de las banderas de lo que llama izquierda y a todo lo que es defensa de la democracia lo señala como derecha. Conceptos que son arbitrariamente utilizados en un recuerdo o en una mala aplicación de la nomenclatura de la Guerra Fría, pero que sirve para tapar como política el crimen organizado y para echar en el juego de lo legal, cuando en verdad lo que están haciendo es defender dictaduras, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, narcoestados y terrorismo de Estado. La realidad del siglo XXI nos muestra que el eje de confrontación, no solamente en las Américas, sino en el mundo, la invasión de Rusia contra Ucrania lo demuestra. El eje de confrontación es las dictaduras contra la democracia. Ahí está Rusia dictatorial tratando de oprimir una democracia que quiere ser cada vez más occidental, que es Ucrania. Eso ha generado lo que yo he llamado o la Tercera Guerra Mundial o la Primera Guerra Global. Creo que me voy a quedar con el nombre de la Primera Guerra Global, porque aunque el frente de batalla está constreñido al territorio de Ucrania, lo que tenemos ahí es una confrontación global. Nadie está al margen de esa confrontación, porque la confrontación, además de ser bélica, se ha convertido en económica, en comunicacional y en la lucha de la libertad que está representada por la democracia versus el oprobio y la concentración que está representada por la dictadura rusa. Entonces, el eje de confrontación mundial en el siglo XXI no es ideológico, es un eje fáctico en el que no se está discutiendo qué mundo queremos,
se está discutiendo cómo vamos a administrar el mundo. Porque el qué mundo queremos, el qué, está definido por la historia. El siglo XXI es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Rusia, China, la dictadura teocrática de Irán, de la propia Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, todos son países capitalistas. Todos están incorporados en la globalización, por eso le tienen miedo a las sanciones, por eso funcionan las sanciones cuando son inhabilitantes. Y todos están en la revolución tecnológica, Rusia tratando de influir en las elecciones de todos los países posibles, hackeando los sistemas electorales, las dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua haciendo fraude digital para tratar de mostrar resultados que no corresponden a la voluntad de la gente. Manteniendo ejércitos de hackers para vender las mentiras de las dictaduras y para tratar de asesinar la reputación de los defensores de la democracia y mucho más que eso que ustedes conocen cómo sucede. O sea, estamos en la primera guerra global y eso no hace otra cosa que demostrar el eje de confrontación de dictaduras contra democracia que se ha presentado muy temprano en las Américas. Se presenta desde el inicio de este siglo con la alianza de Chávez y Castro y la expansión de la dictadura cubana con toda su metodología, convirtiendo el castrismo en castrochavismo y controlando Venezuela como su plataforma principal, Bolivia como su narcoestado más importante, Nicaragua como su eje en Centroamérica y en su momento el Ecuador de Correa. Las dictaduras son crimen, son terrorismo de Estado, cometen crímenes de lesa humanidad, todos son narcoestados. Sus características son los presos políticos, la miseria y la impunidad. En la otra mano, la democracia es Estado de Derecho, es separación e independencia de poderes, y es la concesión de la soberanía del pueblo de un mandato temporal al gobernante. Esto es muy importante. El presidente de un país democrático, de los parlamentarios de un país democrático, las autoridades electas de un país democrático son mandatarios. ¿Y qué es mandatario? Es un apoderado. Es alguien que no es dueño del poder que ejerce, sino que ejerce el poder a nombre de su mandante, que en este caso es el pueblo soberano, y que le otorga un poder para ejercer unas competencias que están determinadas por la Constitución y las leyes por un tiempo establecido, preestablecido, con obligación de entregar ese poder, y además con obligación de rendir cuentas, y con obligación de sujetar su gestión a la ley. Eso es la democracia. Ese es el concepto esencial de lo que es un mandato. Por eso a los presidentes se dice el primer mandatario de la nación. O sea, el apoderado más importante que tenemos por 4, por 5 o por 6 años, pero que sabemos que así como ha llegado se tiene que ir. Sabemos que tiene que cumplir la ley, sabemos que si no cumple la ley va a responder en el sistema de separación e independencia de poderes. Así funcionan las democracias. Rendición de cuentas, quiere decir democracia, temporalidad, alternancia en el poder y sobre todo justicia. Justicia en la que volvemos a un principio original que es la igualdad. Todos son iguales ante la ley. En democracia hay la posibilidad de aspirar a aquello. En democracia hay jueces malos, hay jueces buenos, hay jueces corruptos, hay jueces prevaricadores, pero se notan, se ven, se denuncian. Y aquí les quiero dar un ejemplo. El ejemplo de lo que está pasando con el narcoestado de Honduras. El narcoestado de Honduras se convirtió en un narcoestado de la mano de un gobernante que se decía de derecha. Hubo alternancia en el poder. Por mala que sea esa democracia, funcionó el sistema democrático porque ese señor no se pudo quedar más que 2 periodos. Y de inmediato se puso en marcha el sistema internacional que ya se había activado de lucha contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico. Y este señor de apellido Hernández, ex jefe del narcoestado de Honduras, está preso con orden de extradición a los Estados Unidos. Y eso les pone las barbas en remojo a los 4 narcoestados que están en lista de espera. El narcoestado de Cuba, con Castro Díaz Canel, el narcoestado de Venezuela, con Maduro y su grupo, que tienen 2 procesos federales en la Florida y en Nueva York, el mismo lugar que está extraditando a Hernández, con premios por la captura de estos delincuentes internacionales que detentan el poder en Venezuela de 15 y de 10 millones de dólares por cada uno.
Pon las barbas en remojo a Evo Morales y su grupo constructores del narcoestado de Bolivia, que están protegiendo hoy día al ex jefe de la Oficina Antinarcóticos de Evo Morales, un coronel de apellido Dávila, que está requerido por la justicia de Estados Unidos con $5 millones de premio por su captura y que está en Bolivia protegido, supuestamente detenido por el régimen. Está señalado Ortega, Murillo y su equipo en Nicaragua. O sea, hay 4 narcoestados que están viendo en la extradición del ex jefe del narcoestado de Honduras su futuro, porque algún momento van a perder el poder y ese momento tienen que responder a la justicia. Entonces, la importancia de la democracia es al principio y al final la libertad y la justicia. Finalizo esta exposición tratando de ofrecerles algunas conclusiones. La primera es que la democracia no es el mejor sistema ni el peor sistema, es el único sistema para vivir en libertad. Así como está conceptualizada en la Carta Democrática Interamericana, no hay otro sistema. Se puede mejorar la democracia. Hay gente que discute la democracia participativa, la democracia directa, la democracia representativa. Está bien, este momento es representativa, pero cuando la tecnología avance es posible que sea una democracia directa, pero es democracia. Mi planteamiento es que es el único sistema para vivir en libertad y para defender los derechos humanos. El otro planteamiento que les hago y que transmito a la escuela de valores democráticos y participación ciudadana es que a la democracia, como a todo en la vida, hay que conocerla, hay que difundirla y hay que defenderla. Somos unos democráticos muy cómodos en general, porque hemos reaccionado para la democracia y hemos empezado a defender la democracia cuando la hemos perdido. Por eso, mi tercera conclusión y consejo es que hay que educar en democracia. Educar quiere decir dirigir, quiere decir encaminar. Hay que hacer de la democracia parte de la vida de los niños. Las escuelas deberían tener materias de democracia en primaria. En los cursos de secundaria, lo que antes era la educación cívica, que también ha desaparecido por extrañas razones, deberíamos tener educación de democracia, para que los jóvenes que salen bachiller sepan lo que es la libertad, sepan lo que es la justicia, sepan lo que es la prensa libre, sepan lo que es el Estado de Derecho y otros valores que deben ser valores normales de dominio y de conocimiento diario de la gente que vive en democracia. En eso los defensores de los sistemas dictatoriales han hecho un trabajo de distorsión, tratando de presentar como si fueran democracias progresistas las dictaduras que han instalado, y ese discurso ya se les ha caído por la sangre y la violación de derechos humanos que es inevitable que el mundo vea, porque una revolución comunicacional y tecnológica como la que vivimos, la mentira dura más poco. Y como estos se sostienen en base a la mentira, tienen que estar permanentemente construyendo narrativas y ya se los conoce por mentirosos. Entonces hay que educar, hay que hacer que la democracia sea parte de la vida de la niñez, parte de la vida de la juventud, parte de la vida diaria del obrero, del empresario, del campesino, del ciudadano. Porque si no sabemos lo que es la democracia, no vamos a poder ejercer ese derecho esencial que tenemos, el de ser hombres libres, que no es otra cosa que ser ciudadanos. Muchas gracias.